Cuando leemos la palabra, cuando vemos la escritura, nos damos cuenta de esos grandes personajes en la Biblia, como Moisés, como David, como Pablo, como los apóstoles, cada uno de ellos. Vemos esas vidas y vemos cómo Dios las usó, las vidas de ellos. Vemos cómo Dios, teniendo un propósito en esas vidas, Dios cumplió su propósito en ellos. Y vemos las vidas de esas personas, Elías, Eliseo, todos ellos los vemos y los vemos como si fueran una cosa rara, una calidad de hombres excepcional, una calidad de hombres súper diferentes. Pero te voy a decir cuál es la verdad de la Escritura. La verdad es que como Dios estuvo con ellos, así como Dios tenía un propósito en la vida de ellos, exactamente de la misma manera, Dios tiene un propósito grande, bueno, hermoso, maravilloso, igualmente en tu vida. Así como Dios los usó y cumplió su propósito en ellos, de la misma manera Dios puede usar tu vida y cumplir su propósito en tu vida de una manera maravillosa, portentosa, porque así es como obra Dios, de una manera maravillosa, grande, que se nos va de la mente. Así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente humana se imagina, así cumple Dios su propósito en nosotros. Pero quiero que veamos, porque dice la Escritura, que de la misma manera como en Adán y Eva Dios tenía un propósito y la serpiente era astuta para querer estorbar y destruir el propósito de Dios en la vida de ellos, de la misma manera, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, para cumplirlo, hay quien va a estar estorbando. Y en muchas de las ocasiones es nuestra mente y las ideas que tenemos preconcebidas las que van a estar estorbando. Vamos a ver el caso de Moisés. Dice la Escritura que cuando iba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, de repente tuvo un encuentro completamente sobrenatural y estuvo delante de la presencia de Dios, y dice la Escritura, Éxodo 3:10. Por tanto, ahora, hablando Dios con Moisés, y Dios en ese momento lo está llamando a la acción y le dice, Moisés, ven por tanto ahora y te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios en este momento de la vida de Moisés, Moisés en la montaña, llevando, apacentando las ovejas de su suegro, tiene un encuentro con Dios y Dios pone delante de él el plan, el propósito. Esto es lo que hay que hacer. Te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, pero ¿quién soy yo? Así como hace un momento te decía, Dios tiene para tu vida un propósito grande, maravilloso, especial. Dios tiene, igual que con Moisés, ese propósito para ti. Y muy seguramente, de la misma manera como Moisés pensó cuando le dijo Dios, te estoy enviando a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto, solamente de pensar en lo que habría que hacer, Moisés responde, pero ¿quién soy yo? Y esa frase es la que estamos utilizando como el título para este mensaje. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés conocía el teje y maneje de la corte real, de la corte de Faraón en Egipto. Moisés nace en una familia hebrea, en una familia judía, pero luego, estando destinado a la muerte por el mismo decreto de Faraón, que mataran a todos los varoncitos hebreos, cuando lo pone su madre
en una canastilla en el río, la hija de Faraón lo adopta como hijo de ella y Moisés es criado en la corte de Egipto. Moisés llega a la cumbre, a la cúspide de su carrera como guerrero, como arquitecto, como político, como economista. Y dicen los entendidos que muy seguramente él iba a ser el próximo faraón en Egipto cuando el corazón lo vuelve hacia sus hermanos de Israel, cómo eran agobiados por la dura servidumbre que el faraón y el pueblo de Egipto tenía sobre ellos. Moisés en un momento determinado mata a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos hebreos y tiene que salir huyendo de Egipto. Ahora los años han transcurrido, han pasado, y de haber estado en la cúspide, en la cumbre, en la corte de Faraón, la más grande y alta en la tierra en aquel tiempo, ahora está cuidando las borregas, las chivas de su suegro en el monte. Y entendiendo cómo se manejaban las cosas allá en la corte en Egipto, Moisés se da cuenta: Dios quiere que yo saque al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero ¿quién soy yo? ¿Cuál ejército tengo? ¿Cuál dinero tengo? Todas esas cosas que tú también te imaginas frente al proyecto grande, maravilloso, el propósito que Dios se ha propuesto contigo. Todas esas cosas, cuando tú te ves a ti mismo y a las facultades o a los recursos que tienes y dices: pero ¿cómo le haré yo? Moisés también igualmente dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió a Moisés, como te está respondiendo Dios ahora, en este momento, para el propósito que Dios mismo se ha fijado en tu vida. Ve, Moisés, ve, porque yo estaré contigo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trataba de Moisés. Nosotros quisiéramos verlos y estamos acostumbrados a verlos como superhombres, pero no son ellos, es el que estaba con ellos. Ve, Moisés, yo estaré contigo. Con todas esas ideas que luego tenemos en nuestra mente, ideas preconcebidas, ideas de cómo se hacen las cosas en el mundo, cómo se logran y se alcanzan las cosas en el mundo, Moisés sigue insistiendo, tratando de disuadir a Dios de su propósito. Y le dice: Señor, ¿pero quién soy yo? Cuando llegue con mis hermanos, el pueblo de Israel, no me van a creer. Y sigue insistiendo todavía Moisés, después de que Dios se manifiesta con milagros delante de él, tratando de convencerlo. Y dice: Señor, pero yo ni siquiera sé hablar, yo no puedo hablar, soy tartamudo. ¿Cómo quieres que yo vaya con ellos? No me van a creer. ¿Quién soy yo? Ni siquiera puedo hablar bien. Soy tardo de habla, torpe de lengua. Y en la última parte todavía, Moisés le dice: Señor, en esta condición en la que yo estoy, te suplico que mandes a alguien más. Manda a quien de veras pueda hacer algo. Pero no se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Ve y vas a sacar a mi pueblo de Egipto, vas a ir con Faraón. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Cómo ves los obstáculos en tu vida en este momento? ¿Cómo ves los estorbos delante de ti? Solamente te digo, y lo estamos aprendiendo, no se trata de ti. Se trata del que dice: yo estoy contigo. Se trata del que está contigo y que te está diciendo: yo te ayudo. Yo estoy contigo como un poderoso gigante.
A donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te cuidaré. El mismo que te está diciendo en este momento, yo te bendeciré. Los planes que yo tengo para ti son buenos y yo voy a estar contigo para que esos planes se cumplan. Así que no se trataba de Moisés, se trata del que le está diciendo, ve con Faraón. Se trata del que le dice, saca a mi pueblo de Egipto. Se trata del que le dice, yo estaré contigo, ve. De la misma manera, otro gran libertador del pueblo de Israel, Gedeón. Allí en el libro de los Jueces, en el capítulo número 6, en el verso 5, nos dice, nos informa la Escritura, que año tras año, o cada vez que venían y se levantaban las cosechas en Israel, subían los moabitas, subían los madianitas, y dice la Escritura en el verso 5, subían ellos y sus ganados, venían con sus tiendas en grande multitud como langostas para destruir la tierra. Ellos y sus camellos eran innumerables. Los que se levantaban y venían para destruir la tierra contra Israel era una multitud enorme, innumerable. Y venían de esa manera para devastar, destruir todo lo que encontraran delante de ellos, devastar la tierra. De ese modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Y en ese clamar a Dios del pueblo de Israel, Dios responde y escoge a Gedeón para que lleve a cabo su propósito. Versículo número 12, ahí mismo en Jueces capítulo 6. Y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, lo primero que le dijo a Gedeón, y lo primero que Dios también te está diciendo el día de hoy, es, el Señor está contigo. Dios está contigo, no estás solo. Así como estás viendo que el mundo está tan difícil delante de ti, que las cosas que hay que hacer son tan duras y tan difíciles, Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Varón esforzado, valiente, porque en ese momento cuando Dios aparece con Gedeón, Gedeón había levantado su cosecha y estaba tratando de esconder la cosecha en el lugar donde se almacena el aceite y el vino, para que cuando viniera el ejército enemigo, la gente de Madián, no encontraran su cosecha. Yo estoy contigo, le dice Dios a Gedeón, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y mirando Dios a Gedeón, le dijo, Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano del enemigo, de la mano de ese ejército innumerable que viene de vez en vez y devastan la tierra y destruyen por completo la tierra y están empobreciendo a Israel en gran manera. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál ejército tenía Gedeón? ¿Qué posibilidades y qué recursos tenía Gedeón? Ve con esta tu fuerza. Porque así como aprendíamos hace un momento, no se trata de ti, Moisés, Gedeón. No se trata de ti, Gedeón. Como tú pienses, como tú te imagines que sea tu habilidad, que sea tu capacidad, que sea tu fuerza, y que te das cuenta que no alcanzas a resolver las cosas, tú ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas.
Y termina diciéndole Dios a Gedeón, ¿no te estoy enviando yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál piensas que sea tu fuerza? ¿Piensas que no es ninguna? ¿Piensas que no puedes nada? No te preocupes. No te estoy enviando yo. Yo estoy contigo. Yo te ayudo. Yo te bendigo. Yo estoy listo para cumplir el propósito que tengo en tu vida. No temas. No te desanimes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Ve con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? Moisés, ve con Faraón. Yo te estoy enviando. Yo estoy contigo. ¿No te estoy enviando yo, Gedeón? Ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. Y con esas cosas, con esas ideas preconcebidas, con las que prejuzgamos las situaciones, las condiciones que se nos presentan, Gedeón, igual que Moisés, Gedeón respondió de la misma manera, igualmente. Dios mío, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo voy a salvar? Mi familia es pobre. Lo primero en lo que pensó Gedeón, se necesita lana. Moisés sabía el teje-maneje, cómo se manejaban, cómo se hacían las cosas, cómo se lograban las cosas y cuál era la soberbia y arrogancia de Faraón en Egipto. Igualmente, Gedeón, ¿quieres que yo vaya y lo salve? ¿Con qué, Señor? ¿Con qué dinero? Mi familia es pobre, no tengo recursos y además, tengo hermanos mayores. Yo soy el menor en la casa de mi padre y como soy el menor, por eso estoy encargado de la cosecha. Mis hermanos mayores están encargados de las cosas importantes, de las cosas de la guerra, por ejemplo. A mí, como el más pequeño, me tocan este tipo de cosas. Señor, en pocas palabras, no lo dice, pero está diciendo, ¿yo quién soy? ¿Yo qué puedo hacer? Y Dios le contesta de la misma manera como te está contestando en este momento, con todas esas ideas donde tú mismo te hundes y te hundes y te hundes más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios le contesta. Nuevamente, Dios le dijo, verso 16, ciertamente yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas. Yo estoy contigo. Gracias a Dios por su palabra. En cada una de las vidas que Dios pone encima de la tierra, Dios, el Creador, en cada una de las vidas que Él hace nacer encima de la tierra, Dios tiene un propósito. El enemigo, la serpiente astuta, está listo para tratar de estorbar ese propósito, pero Dios insiste y Dios, la buena obra que Él se propone en ti, Él mismo la va a perfeccionar. Solamente que tenemos que entender, que tenemos que estar bien seguros, Dios está conmigo. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mí, se trata del poder de Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Dios puede hacer. Y cuando Dios se ha propuesto algo, absolutamente no hay quien lo pueda estorbar. Cuando le dijo a Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto, es porque el pueblo iba a salir de Egipto, no importa Faraón y su ejército y sus triquiñuelas. Cuando Dios le dice a Gedeón, tú vas a salvar a Israel, es porque Gedeón iba a terminar salvando a Israel. ¿Que acaso no los estaba enviando Dios? ¿Que acaso no era Dios el que se había fijado el propósito? Escucha, pon atención en lo que viene.
Esto es en el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo número 18, verso 27. Dice la Escritura, pon mucha atención, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para que los hombres lo logren, para que los hombres con su inteligencia, su capacidad, su fuerza y su habilidad, lo que es imposible para que el hombre lo alcance, es posible para Dios. Y Gedeón y Moisés, ok, es posible para Dios. Y tú y yo, bueno, sí, pues Dios, es posible para Dios. Pero mira, quiero que vayamos ahora y veamos este mismo verso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 27. Marcos capítulo 10, verso 27. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. ¿Y cómo lo registra el Evangelio de Marcos? Jesús mirándolos, porque es Jesús el que estaba hablando, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Escúchame, pon atención en esto que te voy a decir. Esto es como dice nuestra Biblia, la que normalmente usamos, Reina Valera 1960. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay otras traducciones, otras versiones de la Escritura, que en vez de utilizar la palabra para, utilizan la palabra con. Varias, diferentes versiones de la Escritura, en vez de usar para, dicen con. Y escucha, y esto confirma lo que hemos venido aprendiendo en este mensaje, de tal manera que aquí en el Evangelio de Marcos 10:27 lo pudiéramos leer de la siguiente manera. Para los hombres es imposible, mas con Dios no. Para los hombres es imposible, mas con Dios no. Cuando está Dios contigo, con Dios no es imposible. Para el hombre solo, para el hombre por sí solo, es imposible. Pero cuando Dios está contigo, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está conmigo, no es imposible. Porque todas las cosas son posibles con Dios. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Todas las cosas son posibles con Dios, cuando Dios está contigo. Gedeón, ve con esta tu fuerza. ¿Acaso no te estoy enviando yo? ¿Acaso no voy a estar yo contigo? Moisés, ve, porque yo estaré contigo. Para los hombres, solos, por sí solos, es imposible, mas con Dios no. El que tiene a Dios, el que está con Dios, cuando Dios te acompaña, si Dios es por ti, por eso dice, ¿quién contra ti? Porque todas las cosas son posibles con Dios. Moisés, ve, yo estaré contigo. Todas las cosas son posibles con Dios. Gedeón, ve y salva a Israel. ¿No te envío yo? Yo estaré contigo. Todas las cosas son posibles con Dios. Dios está contigo. Él mismo lo dice, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. ¿Quieres ver a Moisés? ¿Quieres ver a Gedeón en una categoría diferente? No se trata de ellos. Se trata de Dios que tenía un propósito en sus vidas. Se trata de Dios que tiene un propósito en tu vida. Y Dios va a cumplir ese propósito. Yo estoy contigo. Yo te ayudo. Yo estoy contigo.
yo te voy a bendecir. Y todos esos planes y bendiciones que tengo en mi mente para ti, yo las voy a cumplir. El mundo nos enseña de una manera diferente. Se van pasando los años en la vida de las personas, se llega a la edad de los 60, 70, 80 y el mundo dice, ya estás viejo, ¿ya para qué? ¿Qué quieres hacer? Ya, déjate de cosas, déjate de tonterías, ya estás viejo, ya no sirves para nada. Eso es lo que dice el mundo. Ya, tú ya no sirves para nada, tú ya estás para ser desechado. Tenemos que entender esto, que cuando Dios escoge a Moisés, que cuando Dios llama a Moisés a la acción, cuando Dios llama a Moisés a la acción, ¿cuántos años crees que tenía Moisés? No tenía 60, 40, no tenía 20, no tenía 70. Moisés era de 80 años y la tarea que tenía enfrente era monumental. La tarea que tenía enfrente era sacar de Egipto cuando menos a 3 millones de personas y con Faraón, el ejército y el imperio más grande del mundo, en contra. Y Moisés con 80 años, en esta vida la tenemos que bailar al son que Dios nos toca. No se trata, ya tengo 50, le tengo que bajar. Ya tengo 70, pues ahora me toca estar en una mecedora. No, Señor, no se trata de eso. Se trata de vivir sabiamente. Y vivir sabiamente es hacer lo que Dios manda y como Dios manda. El baile, el son se baila al son que Dios te toca. Moisés de 80 años. Igualmente, luego te topas con un jovencito, ey, cálmate, ¿qué traes, hombre? Mucho fuego, mucho ánimo. Eres un huerco, no sabe nada. ¿Cuántos años tenía David cuando Dios lo llamó y cuando Dios lo unge por rey sobre Israel? David tenía solamente 15 años. David era solamente un jovencito de 15 años y Dios lo establece como rey sobre Israel. El profeta Samuel, cuando Dios lo llama a la acción, ¿cuántos años crees que tenía Samuel? Samuel no era más que un niño de 5, 6 o 7 años. Ese era Samuel. No importa la edad, no se trata de nuestra edad, se trata de Dios, del propósito de Dios. Y no somos nosotros, es Dios el que lo hace. Cuando el joven Salomón muere David su padre y tiene delante de él el encargo del reino y tiene delante de él el proyecto maestro de su padre que se le hereda a él para que él levante la casa de Dios, el templo de Dios en Jerusalén, y teniendo que gobernar sobre el pueblo de Israel, el joven Salomón viene delante de Dios para pedir sabiduría. Y Dios le contesta la oración y le dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. No se trataba del joven Salomón inexperto, sin experiencia, sin saber qué hacer, cómo gobernar el reino. Se trata de Dios que tenía un propósito, de Dios que lo había establecido. No era Salomón, era Dios. Yo estaré contigo, Moisés. ¿No soy yo el que te envío, Gedeón? No importa la edad, no importa si te sientes capaz, impotente, sin habilidad, no importa. Es Dios el que te manda, es Dios el que te envía, y es la habilidad y el poder. Con Dios todo es posible.
Si para Dios todo es posible, pues obvio, con Dios todas las cosas son posibles. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26. Y Pablo se lo está diciendo a la iglesia de esta manera. Miren, hermanos, miren su llamado, su vocación, miren el llamado que Dios les ha hecho. No son ustedes, no hay entre ustedes muchos sabios según el mundo, según la carne. Entre ustedes no hay muchos de los que el mundo llama sabios y entendidos. Ni entre ustedes hay muchos poderosos, ni tampoco hay muchos nobles entre ustedes. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte del mundo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que el mundo piensa que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. No se trata de ti, no se trata de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra incompetencia. Se trata de que con Dios todas las cosas son posibles. Se trata de Dios y de su propósito. Y si tú quisieras considerar a Moisés y Gedeón superhombres, considera más bien de dónde venía la habilidad. La habilidad venía del que los estaba enviando. En otra ocasión, en una ocasión ya, en los tiempos después de Jesucristo, resucitado, Pedro y Juan van camino al templo, y al entrar por la puerta, el pórtico aquel que se le llama de la Hermosa, ahí en ese pórtico, en esa puerta, había un paralítico. Así había nacido, años tenía paralítico. Pedro llama al paralítico, lo levanta, dándole la mano, se realiza el gran milagro en el nombre de Jesucristo, y todo el pueblo se amontona para ver aquel milagro, y Pedro les predica en aquella ocasión, lleno del Espíritu Santo. Pedro con Dios levanta al paralítico, y en ese día se convierten y se entregan a Cristo miles de personas. Los religiosos y las autoridades los meten a la cárcel. Luego, cuando los están interrogando, dice la Escritura, cuando les están interrogando y tratan de amedrentarlos para que ya no enseñen en el nombre de Jesús, que ya no anuncien el nombre de Jesús, dice la Escritura, Hechos 4, verso 13. Viendo las autoridades y los religiosos cuando trataban de amedrentarlos y de estorbarles para que hablaran y predicaran en el nombre de Jesús, entonces viendo ellos el denuedo, es decir, el valor, el atrevimiento, la elocuencia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran hombres sin letras. ¿Y quiénes fueron los que hicieron el milagro? Esos hombres sin letras. Y dice también que los gobernantes, los principales del pueblo, los religiosos, las autoridades, no solamente veían que eran hombres sin letras, sino veían que eran hombres común y corriente. Eran gente del vulgo. ¿Y quiénes fueron los que hicieron el milagro? Gentes sin letras, gentes que ellos consideraban sin entendimiento y sabiduría, y gentes común y corriente del vulgo. No eran de la nobleza y eran gente poderosa, porque no se trata de ellos, se trata del que estaba con ellos, se trata del que los había enviado, se trata del que les había puesto propósito a su vida. Yo estoy contigo, y con Dios todas las cosas son posibles.
Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Y Pablo, respecto a una visión que él tuvo, una visión tan tremenda a la que se está refiriendo y en la que Dios, después de que Pablo le pedía que le quitara una aflicción de su cuerpo, Dios le está respondiendo de esta manera: Pablo, bástate mi gracia. Igual te lo dice Dios a ti: bástate mi gracia. ¿Qué te hace falta? Lo que te haga falta. Mi gracia es más que suficiente. No necesitas otra cosa más. Mi gracia es todo lo que necesitas. Estar en gracia delante de Dios. Si Él te envía, Él lo va a hacer. Él te dará la capacidad, la sabiduría, la experiencia. Él te dará la habilidad, la fuerza, el poder. No importa todos esos estorbos que tú pienses que hay delante de ti y que están en tu mente y que el enemigo, la serpiente astuta, ahí ha puesto. Bástate mi gracia. Dice el Evangelio de Juan, ahí en el primer capítulo, hablando de Cristo, de su plenitud tomamos todos, de todo lo que Cristo es, y en Cristo habita la plenitud de la deidad. Cristo está en tu corazón, pues de la plenitud de lo que Cristo es, Él es Dios, de Él tomamos todos, y gracia, sobre gracia, sobre gracia. Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Pablo, con mi gracia, eso es más que suficiente. Bástate mi gracia, Pablo, pon atención, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, cuando tú entiendes que no puedes, que no alcanzas, que no puedes resolver, es cuando se manifiesta el poder de Dios, se perfecciona en tu vida. Sigue diciendo: por tanto, de buena gana me voy a gloriar, me voy a gozar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pon atención. Cuando tú llegas a la conclusión y te das cuenta: yo no puedo, yo no sé, no entiendo, no alcanzo, soy débil, no tengo la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos estorbos que vienen a tu mente, cuando la mirada está puesta en Dios, dice: cuando eres débil y estás en esa situación, gloria a Dios, porque es en ese momento, es entonces cuando desciende sobre ti el poder de Dios. Por eso me voy a gozar, más bien me voy a gozar en debilidades, para que descienda, repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en preocupaciones, en incompetencias, en inhabilidades. Por eso me gozo cuando me están humillando, cuando me están persiguiendo, cuando me están atosigando, cuando todos están encima de mí y yo me doy cuenta que no puedo hacer nada. Me voy a gozar en ese momento, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando soy débil, el poder de Dios desciende sobre mí, reposa sobre mí. Cuando yo no puedo, viene la fuerza del que todo lo puede. Cuando yo no sé, viene la sabiduría del que todo lo sabe. Cuando yo no alcanzo, viene la habilidad del que todo lo alcanza. Si yo te envío, yo estaré contigo. Con Dios todas las cosas son posibles. ¿No estoy yo contigo? No temas, yo te ayudo, nunca te dejaré.
nunca te desampararé. Yo estoy contigo para librarte, para salvarte, para bendecirte todos los días de tu vida. No se trata de tu fuerza, de tu capacidad o tu habilidad. Se trata del que todo lo puede. Con Dios, todas las cosas son posibles. Oramos. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Hoy me rindo completamente y rindo mi vida delante de ti. Reconozco que tú le has dado un propósito grande, maravilloso a mi vida, que tus planes que hay para mi vida son de bendición, no son de mal, que tus planes para mi vida son maravillosos, grandes y son perfectos, y que eres tú conmigo el que va a lograr todas esas cosas. Eres tú quien me dará la fuerza, quien me dará la habilidad, quien me dará la inteligencia, la sabiduría para lograrlo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, y a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder. En el nombre de Jesús, todo esto ha sido dicho. Amén.